Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer video de Atando Mitras. Es un placer para compartirles este tiempo y que podamos ser edificados a través de la palabra de Dios. Si no me conoces, yo me llamo Roberto Santana Cantos, soy el compartiendo este video con todos tus contactos, con todas tus redes, para que podamos iniciar. La clase de hoy es una clase muy interesante, un poco compleja, así que te voy a pedir que me prestes mucha atención. Tuvimos unos detalles técnicos, una imagen aquí, quería proyectarte, pero detalles técnicos, así que en su momento voy a tener que voltearte la imagen así y tampoco no se va a ver, pero bueno, vamos a iniciar. Quiero que por favor me acompañes en tu Biblia en el Salmo 119, por favor, acompáñame en el Salmo 119, mientras apóyame compartiendo todo lo que estamos viendo a partir de ahora. Salmo 119, vamos a leer lo que la palabra de Dios tiene para esta noche. Y para los que se están conectando, esta es la primera transmisión de Atando Mitras. Queremos que te unas todos los viernes a las 9 de la noche a más acerca de este tema, ¿ok? Así que acompáñame por favor al Salmo 119. Vamos únicamente los primeros 8 versículos y vamos a entender qué quiere decirnos a nuestra vida. Ok, agradezco de antemano tus comentarios, voy a estar muy al pendiente de ellos en el teléfono. Puedas compartirme todas tus dudas, todas tus inquietudes para que podamos tener un tiempo de retroalimentación y podamos comprender la palabra de Dios. Salmo 119, si ya lo encontraste, pido que me acompañes en la lectura. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 8. Y mientras se carga todo este programa, quiero saludar a toda la casa de Dios. Hola, casa de Dios. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que no son de la casa de Dios. Son hijos de ministros, a los pastores, a los líderes que nos están viendo. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a aprender algo muy padre. Todo lo que está en la palabra de Dios es padre, es genial, es importante. Pero bueno, así que si tienes tus dudas, por favor, escríbelas en los comentarios y vamos a responderlas más adelante. Salmo 119, del versículo 1 al 8. Comenzamos. Interesante. Aleph. Bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados los que buscan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen guardados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces sería yo avergonzado cuando tendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Quiero compartirte algo que viene de mi corazón. El Salmo 119 por mucho es mi salmo. Y Dios me ha hablado bastante a través de más de 176 versículos, más de los 170 versículos que tienen, exactamente 176. Y Dios me ha hablado mucho porque David es un hombre que, a pesar de que es una persona muy espiritual, muy conectada con Dios, es un humano, es un hombre que tiene las mismas pasiones que nosotros, las mismas circunstancias en diferente proporción, pero es parte de la misma naturaleza. Es un hombre que peca, errores, que falla, en su corazón tener una relación con Dios. Y creo que cada uno de nosotros puede sentirse identificado con esto. Sin embargo, de este primer párrafo, del versículo del 1 al 8, al que llamaremos de acuerdo a la... Y para comprender esto necesitamos onda o qué significa el Salmo 119. Primero, entender que el Salmo 119 está escrito en forma de acrónimo. El párrafo de los 176 versículos están representados por una letra del alfabeto hebreo.
Y aunque quizás tú y yo tengamos una idea de lo que es un acróstico, para nosotros es únicamente una serie en una forma vertical que se leen de izquierda. Nosotros ponemos el primer fonema de nuestro abecedario y después ponemos una oración o una sentencia que tiene sentido con un todo. Por ejemplo, si yo quiero escribir un acróstico de cielo, diría: como el paraíso que tanto anhelo, imagino encontrar esta noche al mirar las estrellas, locamente me imagino cómo será encontrarte, oh Señor mío, deseo verte. Eso es un acróstico uno de la palabra cielo. Sin embargo, en el alfabeto hebreo o en el alfabeto fenicio del cual desciende el alfabeto hebreo, ahorita vamos a profundizar, es totalmente otra cosa. Mientras que en el español tiene que ver con el orden de los fonemas o cómo se van acomodando. Por ejemplo, para A únicamente es un sonido: A, E, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, etc. Son solamente pequeños fonemas que solos no tienen ningún significado, a menos que se los demos para una abreviatura o una apócope, etc., ¿no? Pero en el hebreo, en los alfabetos fenicios, del cual incluso el latín y el griego, el español, cada letra tiene un significado importante. La primera letra del alfabeto hebreo y del alfabeto fenicio es la letra Aleph. Lo voy a repetir. La primera letra del alfabeto hebreo o del alfabeto fenicio es Aleph. Quiero mostrártela. ¿Logra ver? Esta es la primera letra del alfabeto hebreo, que se llama A-L-E-F, si quieres escribirlo en español, tal cual, Aleph. Y esta letra no es únicamente una vocal como nosotros conocemos como A, B, C, D, E, F, G. Esta letra tiene un significado general y al mismo tiempo detallado. Cuando ustedes ven esta letra no es un fonema con un sonido, no solamente es una pronunciación, es un significante. ¿Qué es un significante? Es aquellas cosas a las que le atribuimos un significado. Por ejemplo, si yo veo para mí es tecnológico, pero el significado es todo lo que representa la computadora. El avance tecnológico representa modernidad, representa estatus social. Eso pasa exactamente con las letras del alfabeto hebreo. Cuando utiliza la palabra Aleph, se está refiriendo a tres significados. Primero, buey, el animal que se pone con las yuntas para arar la tierra y que se puede realizar sembrados, la siembra. Eso es el primer significado de la letra, es un buey. El segundo es fuerza y el tercero, líder. Cuando en el alfabeto hebreo se escribe la Aleph, se está refiriendo ya sea a un buey, ya sea a la o. Y es interesante porque esta letra del alfabeto hebreo toma orígenes. Esta es la evolución de esto, es el forma hasta conocer la A latina que nosotros tenemos. Sin embargo, toma esta forma. Quizás puedas encontrar entre el primer buey de acá, a ver si es buey, y el alfabeto hebreo. Esto es Aleph, el buey de acá y aquí. Eso es Aleph. Lo voy a poner una vez más para que captures la pantalla. Este es el buey, que más adelante en el hebreo pictográfico, es decir, basado en las figuras, forma. Cuando David escribe esta letra al inicio de su acróstico del Salmo 119, está en los primeros versículos del Salmo del 1 al 8 comienzan con esta letra. David no la está utilizando como
el inicio de una oración. David lo está utilizando para referirse a el significado del Salmo 119 tiene que ver con Aleph. Por eso cuando él pone el título en Aleph, está refiriéndose a que todo lo que va a hablar a partir de ahora tiene que ver con fuerza o liderazgo. Y cuando comprendí esto, cuando el Señor me empezó a revelar estas cosas, me quedé así como que un güey que tiene liderazgo con estos versículos que aparentemente no me están hablando de eso, pero si los leemos con atención podemos descubrir algo interesantísimo. Cuando nosotros leemos el primer párrafo del capítulo 119, se nos está hablando de la perspectiva de David en comparación con la vida de los íntegros y caminan en la voluntad de Dios con conceptos divinos. Proteja sus caminos y se da cuenta que deben ser ordenados, anhela ser como. En lugar de proferir una crítica o queja alguna o comparación negativa con su persona, David hace un pacto con Dios para que él y sus mandamientos. Por eso entonces, cuando podemos nosotros ver que David está hablando de Aleph, David está diciendo, estoy en el momento viendo a aquellos que como un buey fuerte, líder, guía una yunta. Compara a los íntegros, compara a los justos del versículo 2 con aquellos que tienen esta moralidad, con aquellos que tienen esta capacidad y la fuerza espiritual de salir adelante. Y David dice, yo no soy como ellos. David dice en todo este significante del Aleph, yo no soy como ellos, no puedo comparar a ellos, pero cuando me acerco a ver, ponerla en perspectiva, pongo a los íntegros justos y me pongo a mí, me avergüenzo porque no puedo ni siquiera mirar tus mandamientos, porque no soy íntegro, porque no soy justo. Y entonces David hace un pacto con el Señor que le dice, voy a que me dejes. Y todo esto bajo la perspectiva y el significante de diciendo que el que lee, los que caminan en la ley de Jehová son como bueyes fuertes y líderes. ¿Por qué? Ver en este instante. Estudiando un poco acerca del Salmo 119, me tomé la libertad, con mucho respeto, con mucho temor y con mucho cuidado, de hacer una traducción propia del hebreo, y analizando el contexto de cada palabra, un paréntesis, cada palabra en el hebreo tiene un significado total. Por ejemplo, nosotros leemos camino, pero hay 7, 8 tipos de significados para esta palabra y eso está padrísimo. Pero retomando el punto, analizando cada una de estas palabras, me doy cuenta que David está atribuyendo cosas que yo no había contemplado, que no lo había entendido por apegarme a una Reina Valera 1900. Con todo mi corazón me convertí con esa versión. Pero me tomé la libertad de hacer una propia traducción y quiero compartírtela para que podamos analizar qué dice en el hebreo. El versículo 1 dice, ¿cuán felices han sido íntegros en su vida los que andan en la ley de Dios? Versículo 2, ¿cuán felices los que guardan los testimonios y amorosamente los buscan? Versículo 3, violentos de injusticia los que andan en sus caminos. Versículo 4, tú encargaste que fueran guardados con vehemencia tus mandamientos. Versículo 5, ojalá mi vida siguiera esa dirección para guardar tus estatutos. Versículo 6, entonces no me causaría vergüenza mirar tus mandamientos. Versículo 7, te daré las gracias con un corazón en rectitud cuando ejerza tus juicios. Y el versículo 8, hago pacto de guardar tus estatutos para que no me dejes. Y lo interesante no es una traducción del hebreo al español, brincándonos la Reina Valera, sino que lo importante es lo que representa cada uno de estos versículos. Y me gustaría que, por favor, tomes tu Biblia y me ayudes a cotejarlos para analizar cada una de estas
palabras. Fue una tarea de casi una noche, la cual disfruté mucho. Fue una tarea de mucho contacto con Dios para decirle, Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿O a qué te refieres con esto? Y creo que el Señor nos ha compartido algo muy hermoso que quiero también compartir a tu vida. El versículo 1 de la Reina Valera dice así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Algo interesante aquí que me llama mucho la atención es que en el versículo 1 y en el versículo 2 dice en la Reina Valera, bienaventurados los que guardan sus buscan. Cuando está hablando en el versículo 2 de guardar los testimonios de Dios, inmediatamente está haciendo referencia y utilizando la misma frase y la misma palabra cuando Dios le da los testimonios a y hace una exhortación cuando dice, yo llamo de testigo, yo llamo de testigo al cielo y a la tierra, de que todas estas cosas yo les he mandado que las cumplan. Con todo el corazón está utilizando un término que refiere a indagar amorosamente, como quien en una forma enamorada lee en cartas, lee en escritos algo que encuentre y que encienda el amor que se tiene por el redactor de ese escrito o de esa carta. Cuando David está diciendo en el versículo 2, en una traducción dice, cuán felices los que guardan tus testimonios, las cosas que tú has dicho y las cosas que tú atestiguaste con nosotros, y las buscan. Se busca aquello que se ama, cuando se busca aquello que se anhela, que se desea, que se apasiona. Pero es un amor y una búsqueda en adoración. David está diciendo, estos íntegros son felices porque guardan tu ley y en adoración, en intimidad, en comunión contigo te buscan. David sabe que la única manera de comprender la ley de Dios es en una búsqueda íntima de amor. Si nosotros leemos los salmos de David, hay un amor implícito, hay un anhelo ferviente porque el Señor y Él se conecten. Y dice, cuán felices los que guardan tus testimonios y amorosamente procuran en adoración amarlos. Creo que por eso el Señor pone como su prioridad al Señor tu Dios, y no solamente a su persona, sino a todo lo que Él diga, a todo lo que Él haga, a todo lo que Él comparta. Y entonces pasamos al versículo 3, que es uno de mis favoritos. En la Reina Valera dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Aquí vamos a dividir el texto en dos frases. ¿Qué significa la palabra iniquidad en este versículo? Se está refiriendo específicamente a actos violentos de injusticia. David en este momento es rey de Israel. David tiene sobre sus hombros a un gobierno divino, el cual ha sido constituido por el Señor. Y David dice, no puedo yo cometer actos violentos de injusticia, y los íntegros y los justos no los cometen. No cometen actos violentos, no cometen actos injustos. David está diciendo, estos hombres íntegros no hacen maldades. ¿Y por qué no las hacen? ¿Por qué será que el hombre que ama la ley de Dios no la hace? Y esto nos lleva a la siguiente parte, los que andan en sus caminos. Y esa frase caminos es muy distinto al camino del versículo 1. El versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Esa frase se está refiriendo a su forma de vida, a su caminar, a su andar y conducta y carácter, etc. Pero en el versículo 3, al referirse a la frase los que andan en sus caminos, hablando de los caminos del Señor, no se está refiriendo a un estilo de vida, se está refiriendo al sentido común de Dios. Lo voy a repetir, se está refiriendo al sentido común de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo vive Dios? ¿Cómo analiza la obra? Y eso voló mi mente, eso dije, los íntegros y los justos que andan en los caminos del Señor son así porque piensan como Dios. Y eso es algo interesante,
porque el sentido común, a lo mejor no estás familiarizado con este concepto, el sentido común es este razonamiento. Por ejemplo, el sentido común me dice que si yo pinto una pared blanco, se va a ver blanco y se puede manchar o puede reflejar más la luz. El sentido común me dice que si yo entro a la escuela, voy a tener buena asistencia, y si tengo buena asistencia, voy a tener buenas calificaciones, y si tengo buenas calificaciones, dar muchas cosas buenas en mi casa, etcétera. Ese es el sentido común. A veces carecemos las cosas sin pensar, hacemos las cosas sin medir las consecuencias, y el sentido común está muy ligado a la sabiduría. El sentido común, por otro lado, es un pensamiento colectivo. Por ejemplo, el sentido común me dice que en estos tiempos yo debo quedarme en mi casa cuando tenga que salir a alguna urgencia para no contaminar. Eso es el sentido común. Pero si yo salgo sin tapabocas y me vale todo, no estoy aplicando un sentido común. Ahora bien, estamos los que andan en su haciendo, los que piensan como Dios, los hombres y enamorados buscan su palabra, están pensando como Dios. ¿No es eso asombroso? ¿No es eso impactante que David se esté dando cuenta de que esta gente no está actuando conforme a sus pensamientos, sino que están actuando conforme al pensamiento de Dios? Como te compartía en clases pasadas, en la página de Casa de Dios, el lugar de su habitación, en los 70 se decía Jesús es la respuesta, y la gente buscaba a Jesús como un maestro que les da, pero al final quería o no tomar esas enseñanzas y hacerlas a su criterio. En los 90 el movimiento evangélico sugirió otro eslogan que decía: ¿qué hubiera hecho Jesús? What will Jesus do? WWJD. Sin embargo, esto cobra sentido, algo es muy similar. Los íntegros no solamente se lo preguntan, los íntegros tienen la mente de Dios. Por eso el apóstol Pablo más adelante nos dice que hay en nosotros la mente ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestras acciones van a ser consecuencia de cómo piensa el Espíritu. Esto hasta aquí me encanta, esto hasta aquí está interesante. 4. Que sean muy ordenados, muy guardados, perdón, tus mandamientos. Y esta frase, encargaste, está utilizando una referencia en un término militar. Este encargo tiene únicamente connotaciones o derivan de un militar, de un comandante, de alguien que tiene una autoridad para dar órdenes. Y cuando dice que fueran muy guardados tus mandamientos, lo que realmente en hebreo está diciendo que sean guardados con vehemencia tus mandamientos. La palabra vehemencia implica una devoción extravagante y un anhelo y un actuar exagerado. Dios está diciendo, David está diciendo al Señor, tú nos diste la orden como se la da un ejército a sus soldados, que exageradamente y con toda prontitud y deseo y con toda voluntad cumplan sus mandamientos. Y la palabra mandamientos no está hablando de los estatutos de la ley de Moisés, está hablando de las cosas que Dios manda, como un general, como alguien que tiene autoridad, como alguien que da una orden y que debe cumplirse. A eso se está refiriendo en este versículo. Y después de estos 4 versículos que David está compartiendo, en el versículo 5, la cosa cambia porque dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y este es uno de los versículos que más me encantan, que me gustan mucho, porque dice, ojalá fuesen ordenados caminos. Lo que está diciendo en el hebreo es, ojalá mi vida siguiera esa dirección. Y cuando yo leí esta frase dirección, a lo mejor yo los quiero imitar o yo los quiero
poner mi vida como un ejemplo y práctica, pero tiene algo más profundo. Cuando el término ordenar está hablando, tiene que ver con rectitud, con poner la mira en algo recto, derecho, está semejante a una flecha. En pocas palabras, es esto. Cuando ordenados es ojalá yo tuviera la precisión de ir derecho, flecha, ojalá yo tuviera esa mira perfecta y entonces yo podría cumplir tus mandamientos, tú piensas, y yo podría guardar lo que tú me estás diciendo. Por eso quizás el apóstol más adelante dice que pongamos en Jesús y que miramos a la meta firmemente. Y eso es algo que me encanta. Ojalá mi vida fuera recta como un arquero y va a dar en el está refiriendo. Ojalá que mi vida fuera esa saeta que es lanzada y que corta el viento y como decimos, perdón la expresión, donde pones el ojo pones la bala de lo recto que está, a eso se refiere. Por eso David dice, si mi vida, ojalá mi vida fuera en los rectos. Más adelante en Proverbios Dios nos habla de que los justos prosperan, de que los justos emprenden y salen adelante. David está diciendo, los hombres íntegros tienen puesta la mirada derecha, son rectos, son íntegros y tienen una manera de derecha, tienen una visión en cuanto a lo que tienen que hacer adecuada, sus estatutos. Dice David en el versículo 6, entonces cuando atendiese tus mandamientos, David está diciendo, en este momento yo no estoy recto, yo no estoy alineado, yo no estoy exacta. Cuando yo veo tus mandamientos me da vergüenza, me sonrojo, porque ni siquiera puedo compararme. Por ejemplo, si a alguno de ustedes le ha tocado calibrar algún momento una regla o un nivel, usted, por ejemplo, le pasará repisa y a su vista. Sin embargo, cuando asiente el nivel, se da cuenta que está chueco o que se va por ahí. A eso se está refiriendo. Cuando yo pongo mi vida en perspectiva, dice David, de lo que es recto, de lo que es ordenado, pongo tu palabra y me doy cuenta que no estoy tan bien, que no estoy adecuado, que no estoy derecho. Por eso me causa vergüenza y por eso siento que no puedo cumplirlos. Pero cuando pareciera ser que David toma nuestras actitudes depresivas y con crisis existenciales, en el versículo 7 dice, Señor, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Lo que en el hebreo está diciendo es, te daré las gracias con un corazón en rectitud cuando ejerza tus juicios. Y aquí hay dos cosas interesantes, ejercer y juicios. Porque ejercer es la consecuencia de aprender y entender, no solamente leerlos, no solamente escudriñarlos, sino de que los puedo comprender, los puedo aplicar y los puedo poner por obra. ¿Qué cosa? Tus juicios. Y esa frase, tus juicios, tiene que ver con la voluntad expresa y explícita de Dios. De alguien que reconoce que su corazón está de acuerdo. No estamos muy de acuerdo. Dios interviene o mueve o quita o pone cosas que nos afectan nuestro criterio porque no estamos pensando, diciendo, cuando yo comprenda y alinee mi corazón con tu voluntad, entonces te podré alabar con un corazón nivelado en rectitud, con una mira perfecta como los íntegros la tienen. En pocas palabras, si David utilizara esta analogía, diría, mi vida, que es una peca, podría enderezarse cuando yo comprenda cómo estar en rectitud a través de tu voluntad. En pocas palabras, quiero contarte un ejemplo. Cuando mi mamá a hacer unas cosas en la casa, mi mamá tiene una
especie de don en los ojos, que puede ver cuando algo está chueco y puede también decirme, ponlo acá, súbelo, súbelo, súbelo y pégale ya. Mamá, no tenemos un nivel, hazme caso, te prometo que está nivelado. ¿Cuánto quieres perder? Y siempre pierdo las apuestas. Es el Señor, porque mientras yo le estoy diciendo a mi mamá, es que no, yo ya lo medí, hazme caso, y cuando le hago caso, y al final digo, bueno, después de que mi ego es golpeado y mi soberbia fluye, digo, está bien. Incluso últimamente ya le digo, oye, ven, dime si está derecho. Se levanta con cara de que ya deberías haber aprendido y me dice, está chueco. Y yo otra vez le digo, pero ya nivelé, está chueco tu y al final lo que ella pone se ve bien. Eso hace el Señor. Exactamente es lo que hace sus juicios y cuando estamos de acuerdo, pone nuestra vida en un nivel. Y en el versículo 8, David culmina con un versículo, quizás el más de todo el Aleph, de todo el primer párrafo, que dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Cuando está utilizando el término guardaré, se está refiriendo a hacer un pacto, no se está refiriendo a guardar en el corazón o de una forma bonita recordar la paz. Voy a poner un pacto de guardar tus mandamientos. ¿Para qué? Para que no me dejes. David sabe que el Señor no habita con los pecadores. David sabe que el Señor no habita con hombres desviados o torcidos. Por eso más adelante enderezar lo que está torcido. Más adelante a las sendas para la venida del Señor. El Señor es un Dios recto, derecho, y sabe que la compañía de los justos con el Señor es a causa de la rectitud de los justos, es a causa de que su vida está bien. Y David sabe que si no endereza sus pasos, el Señor no le va a permitir seguir con él. Y entonces hace un pacto de guardar estos estatutos, enderezar su vida y seguir adelante. Y a lo mejor me estarás preguntando, bueno, ¿y dónde está el Aleph? A eso continuamos. Cuando David, después de que termina de escribir todo eso, lo que David debemos recordar, David, es que David está describiendo a los íntegros, quienes han sido formados por el Señor en cuanto al sentido común y ejercen la voluntad en paralelo con la de Dios. Es decir, que aquí está la voluntad exactamente a la par. Su vida entera de estos justos es la voluntad manifiesta de Dios. Y el salmista se reconoce como algo totalmente distinto y desea que su vida sea cambiada para ser exactamente, y esto presta mucha atención, como los líderes quienes tienen, y aquí entonces cobra el Aleph. Porque si Aleph, la primera letra del abecedario, del alfabeto, es la representación de un buey, de la fuerza y el liderazgo, David sabe que los líderes tienen la fuerza como un buey para guiar en el arado. David comienza su meditación de un salmo enamorado de la ley del Señor con la confrontación real de que debe mejorar, que su vida no está a la altura de tal. ¿De qué cosa? De tal para guiar. Y aunque era un hombre de Dios que sabe que puede ser tomado en un buen líder, con fuerza que guíe. ¿Y a quiénes usa como referencia? A los íntegros. David está diciendo, los íntegros son el Aleph que Dios está levantando. El Aleph que Dios está utilizando. A mí es algo que me confronta, me desafía líder, porque hay un llamado al pastorado tocando tu corazón. David está diciendo, únicamente aquellos que tienen la fuerza y el liderazgo para guiar a otros como lo hace un buey en el arado, son aquellos que verdaderamente viven la palabra de Dios y hacen su... Eso está interesante, está profundo. Y entonces vemos por qué David le pone al primer párrafo del Salmo 119 Aleph, porque son semejantes a buey con fuerza. Yo te pregunto, quizás
algo similar, a mí sí. Jesús una vez habló acerca de aquellos que estaban trabajados y cargados y cansados. Y utiliza una analogía que quizás pueda ser un poco extraña, o ahora la vamos a asimilar. Quiero que me acompañes a Vamos a leer un poco de la palabra de Dios. Permíteme un momento. David, el Señor Jesús está diciendo a todos aquellos que están cargados y cansados, venid a mí, todos los que están trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy humilde y haréis reposo para vuestras. Ir derecho les va a enseñar a ir al ritmo, les va a enseñar a llevar el peso y les va a enseñar todo lo que Él sabe y a qué fuerza poner, qué empuje dar. Por eso el Señor dice, ponte mi yugo. Ok, perdón, tuvimos un pequeño corte, pero regresamos. En pocas palabras, el Señor Jesús les está diciendo en Mateo 11, del 28 al 30, yo soy Aleph. Yo soy el Aleph que les va a enseñar a ustedes a poner en orden su vida, a poder caminar en rectitud, a poder seguir las enseñanzas del Señor y guardar sus estatutos y mandamientos. Y algo que me llama mucho la atención es que usan el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor dice en su palabra en el Antiguo Testamento, mis mandamientos no son gravosos y no son complicados. Cuando nosotros empezamos a servir al Señor y empezamos a obedecerle, nos damos cuenta que nuestra vida puede ser muchísimo más sencilla. ¿Y qué podemos aprender de este Salmo 119? Una cosa importante, además de todo lo literal o gramático de lo que es el Aleph, es, como veíamos en el título de esta enseñanza, ¿cómo lo aplico a mi vida? Muchas veces, no sé si te ha pasado, que nos comparamos con hombres o mujeres de Dios que caminan de una forma que vemos como Dios los usa, que Dios los levanta, que Dios les enseña muchas cosas y nos preguntamos, ¿por qué yo no soy así? Nos preguntamos cómo es que ellos pueden alcanzar todo eso y yo no lo puedo alcanzar. Muy sencillo, y Dios habla en nuestros corazones a través de esta palabra diciéndonos, ellos se han puesto mi yugo, ellos han llevado mi carga, ellos están siendo guiados por el Aleph, esos están siendo guiados por aquellos que han sido obedientes a la palabra de Dios. Y entonces mi vida debe tomar una decisión. Lo que dice el versículo 8, tus estatutos guardaré. Señor, yo necesito ser guiado por ti, yo necesito guardar tus mandamientos y yo necesito salir adelante y ser transformado como los íntegros, como los justos, como los hombres y las mujeres de Dios. Y eso es el Aleph. Por eso el Salmo 119, versículos del 1 al 8, comienza diciendo, Aleph. Bienaventurados los íntegros, los justos. Aleph. Todo es Aleph. Todo el Salmo 119 del 1 al 8 está diciendo, esto tiene que ver con fuerza, con liderazgo, con empuje, con avance, con rectitud. Y David está diciendo, necesitamos afirmarnos, necesitamos guiar nuestra vida como lo hacen estas personas. En pocas palabras, te lo resumo así. David es este pequeño animal, en analogía del arado, que está diciendo, yo quiero ser como esos bueyes que guían y llevan el arado recto y que tienen esa fuerza y que saben cómo el labrador va a caminar y a poner el arado, saben cómo andar, porque toda su vida han estado con el trabajador, con el agricultor. Y entonces David dice, yo quisiera ser como él. ¿Qué dice el Señor? Muy sencillo, sigue mis mandamientos. Y David dice, está bien, Señor, me voy a poner junto a ese arado para aprender exactamente cómo caminar. Quizás hoy podamos decirle al Señor, me doy cuenta que yo no soy como esos bueyes en tu arado y en tu siembra, Señor, que saben guiar, que saben movilizarse, que saben entender tus tiempos. Yo solo soy un torpe animal en esta figura que no entiende cómo moverse o no entiende cómo
cómo avanzar, pero voy a hacer algo, me voy a poner bajo este yugo que es fácil y ligero. ¿Y qué mejor que el Señor Jesús? Por eso debemos leer su palabra, debemos conocerle, debemos amarle y te aseguro que estaremos muy bien guiados en el Aleph del Señor. Si tienes alguna pregunta, me encantaría responderla, me gustaría también escuchar tus comentarios. Te leo, por favor, quisiera tomar un poco de agua y platicar contigo. Cuéntame qué opinas. Quiero leer tus comentarios. Puedes compartirme qué te pareció la clase. Puedes también hablar acerca de qué opinas de todo lo que hemos hablado. Por favor, escribe ahí. Cuéntame. Ok, quiero igual mientras escribes tus comentarios, comentarte que todos los viernes estaremos hablando acerca del Salmo 119. La siguiente clase hablaremos de la siguiente parte que es Bet. Hablaremos también de lo que representan los versículos del 9 en adelante. Y va a ser una dinámica muy interesante, va a ser una clase muy padre que creo que va a bendecir nuestras vidas. Así que me gustaría leer tus comentarios, leer lo que opinas. Estamos totalmente en vivo, así que adelante. Quiero leerte, quiero saber qué cuentas, qué dices. Igual te invito a que compartas en tus redes sociales esta transmisión. Dice, me encantó que se unió Jesús con Aleph, no lo había pensado de ese modo. Qué buena clase. Muchas gracias, Mari, por tu comentario. Sí, es algo interesante cómo Jesús toma esa analogía y quizás me atrevería a afirmar que tenga que ver con eso, porque los que están trabajados y cargados y cansados son aquellos que han procurado servir al Señor, pero también necesitamos aprender a trabajar. No solamente es de hacer las cosas por hacer, necesitamos realmente seguir al Señor. Y quizás si leemos todo lo que está en estos versículos, desde el 25 al 30 de Mateo 11, quizás podemos comprender lo que Jesús está diciendo, que estas cosas se las reveló a los niños, a los del reino, a las cosas que les quiere revelar. Y me quedo con este versículo de Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Creo que la única forma de comprender el Aleph de Dios, comprender estas cosas, es a través de Cristo Jesús. Así que si alguien tiene algún comentario más, alguna duda, algo que quieran aportar, algo que quieran agregar, estamos en unos momentos más para responderlas, para mandar saludos, así que adelante, te leo. Igual agradecer a las personas que hoy se conectaron, que estuvieron aquí presentes. Te lo repito, vamos a estar el próximo viernes a las 9 de la noche para que podamos también continuar de eso. Vamos a tener una mejor producción, ya no va a ser tanto en vivo, quizás, a lo mejor sí, pero queremos mejorar en esta parte. Esta es la primera transmisión de Atando Mitras, esperamos que realmente la hayas disfrutado y
Si no hay comentarios o si no hay dudas, quiero que terminemos este tiempo orando al Señor, que me acompañes desde tu casa para pedirle al Señor eso. Guardaremos tus mandamientos. Señor Jesús, gracias por enseñarnos, por guiarnos. Gracias, Jesús, por ser nuestro Alef. Gracias por ir delante de nosotros y por enseñarnos en tu yugo cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos. Muchas gracias, Señor. Cuando vemos nuestra vida, Jesús, en perspectiva con aquellos hombres y mujeres de Dios, quizás nos damos cuenta que no somos como ellos. Ellos han caminado, han aprendido tu palabra y nosotros somos jóvenes e inexpertos. Y no me refiero a la edad física, sino a nuestra relación contigo, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a guiar, a aprender, a caminar, a tener la fuerza también para inspirar a otros, Señor. No nos dejes enteramente, no nos abandones por no guardar tus estatutos. Ten misericordia y ten paciencia de nosotros. Nos hemos dado cuenta que te necesitamos mucho. Y hoy, Jesús, especialmente hoy, te pido que escuches mi voz, que escuches la voz de todos aquellos que están orando en sus casas y nos ayudes a guardar tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Señor, bendigo a cada uno de los que están viendo esta transmisión. Bendigo, Señor, sus vidas. Te pido que tú hables al corazón y reveles aún mucho más de esta clase, Jesús. Que ellos puedan comprenderte y que ellos puedan saber de ti, Jesús. Muchas gracias, Padre Santo. Bendícelos abundantemente. Y te pido por este proyecto llamado Atando Mitras. Tú conoces que vino de tu corazón. Te pido, Señor, que lo levantes y que establezcas tu reino a través de esta clase. En el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros esta casi hora. Creo que 50 minutos, a los que estuvieron con nosotros, a los que lo estuvieron esperando, que el Señor les bendiga abundantemente. En la próxima semana estaremos continuando con los versículos que continúan en el párrafo de Bet. La siguiente letra que vamos a ver es Bet. Y te invito a que por favor esta semana tú leas el Salmo 119, te lo devores, lo leas, lo vuelvas a leer, te lo aprendas de memoria y que podamos disfrutarlo. Y vamos también a analizar en un sentido gramatical qué representa esto, porque la literatura hebrea tiene otro estilo que debemos aprender muchas cosas. Así que el Señor te bendiga mucho, que la gracia de Cristo esté contigo y que, por sobre todas las cosas, que tu fe no falte. Que el Señor te bendiga, un fuerte abrazo y buenas noches.